Es un gozo estar con ustedes. Y yo les invito rápidamente, porque sé que todos tenemos compromiso después de 7 de la noche. Vámonos al libro de Génesis, al capítulo 24. Vamos a leer verso 1 al verso 3. Por favor, búsquelo rápidamente. Génesis 24. Verso 1 al verso 3. Vamos a leerlo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El Señor añada bendición a través de esa palabra. Padre, gracias, Señor. Bendice nuestra vida. Padre, limpia los aires, limpia nuestra vida, alma, espíritu, cuerpo, ministra oídos, y que la palabra, Dios mío, Padre, que tú has dado hoy a tu pueblo corra y sea glorificada, haga el efecto por el cual tú la envías y no regrese a ti vacía. Lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús, colocándonos en tus manos para que tu Espíritu Santo nos asista, Señor. Amén y amén. El tema de hoy se llama la mayordomía. Creo que muchos hemos escuchado acerca de esta palabra mayordomía. Ahora, ¿qué es la mayordomía? La mayordomía es el cargo mayor que se le da o se le delega, se le concede al mayordomo. O sea, que en este maravilloso tal o responsabilidad al sirviente principal de una casa, o sea, al administrador. Al leer aquí en el libro de Génesis, capítulo 24, miramos que Abraham tenía un hombre ya anciano, viejo, pero no digamos que inútil, sino útil, porque era quien gobernaba toda la casa. O sea, todos los bienes que Abraham tenía, este mayordomo era quien los cuidaba y los administraba. O sea que un mayordomo es un administrador. Ahora, dentro de la mayordomía encontramos 5 temas principales, para que usted vaya sabiendo. 5 temas principales. El primero se llama el hombre como mayordomo de Dios. De estos 5 temas, el primero es el hombre como mayordomo de Dios, el cual hoy no lo vamos a estar tocando. Eso lo conseguimos en el Salmo 24, verso 1 al verso 6. El hombre como mayordomo de Dios. 2. La mayordomía de la vida. Romanos 14, del verso 7 al 9. La mayordomía de la vida. 3. La mayordomía de los diezmos y las ofrendas. Esto lo vamos a conseguir en el primer libro de Crónicas 29, del 1 al 20. Vamos también a conseguir mayordomía de los ministerios y de los dones, el cual hoy ese es el tema central el que vamos a estar tocando. La mayordomía del ministerio y los dones, que también lo podemos conseguir en primera de Pedro 4, 10 al 11. También vamos a conseguir el número 4, que es la mayordomía del liderazgo. O sea, mayordomía del liderazgo. Estas son las ramas de la mayordomía que por lo general estamos manejando dentro de las iglesias. Y la última es la mayordomía como economía salvífica de Dios, o sea, donde Dios es el administrador de todo y delega la función. Esto es el número 6.
de, de los puntos que le hablé, que hay 5 principales y este que es para mí el mayor de los temas de la mayordomía, cómo Dios mueve el universo entero, cómo Dios lo administra, cómo Dios es quien se encarga de gobernar todo eso. Por eso este punto lo dejé aparte y les dije a ustedes que 5 temas principales en la mayordomía, porque como Dios es el que mueve todo, el arquitecto de todo, Él es nuestro mayordomo principal, el gobernante, el rey de reyes, el señor de señores. Por lo tanto, Abraham le dice a este hombre, el más viejo de su casa, quien gobernaba, le dice: mira, te voy a colocar una nueva misión dentro de todos tus deberes que tienes para conmigo y para con mi casa. Y te voy a juramentar, porque era muy importante este gran evento que de hecho hoy nosotros los cristianos, la mayoría, lamentablemente no buscamos la dirección de Dios para tomar una decisión cual sea en el matrimonio, para casarse, sea para trabajar, o sea, siempre nosotros buscamos primero con nuestras fuerzas para hacer las cosas y nos olvidamos de algo importante: orarle a Dios y colocar este asunto en Dios. ¿Qué pasa? Que si nosotros primero oráramos para hacer las cosas, nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza en nuestra vida. Pero hoy no vamos a tocar ese clase de tema, sino el tema de la mayordomía de los ministerios. Ese es el punto número 4. Ahora, la mayordomía de los ministerios y de los dones que vamos a tocar hoy también tiene que ver con la soberanía. ¿Qué es soberanía? ¿Qué significa la palabra soberanía? Soberanía es el poder para gobernar un territorio, un país libre e independiente sin injerencia de otros u otros. Eso es lo que es la soberanía. O sea, de que Dios como soberano, Él gobierna a su pueblo y gobierna al mundo entero. Ahora, el desconocimiento de la soberanía de Dios nos ha llevado a pensar o a creer, escucha lo que te estoy diciendo, que somos dueños, amos y señores de lo que un día por gracia se nos fue entregado u otorgado. Para que usted entienda esto. O sea, cuando desconocemos la soberanía, el poder de Dios, la forma de gobernar de Dios, bendito sea el Padre. Damos gloria a Dios porque Dios es bueno y Dios es grande. En este programa que tenemos, sabemos que estamos sometidos a estos eventos que suceden con la conectividad. Tenemos mala conectividad en la mayoría de los departamentos y bueno, no es la excepción con el hermano.
Ayer me pasó a mí también acá. Entonces, ¿me puede escuchar? Amén, pastor, continúe. Sí, se ha venido presentando también problemas con el fluido eléctrico y esto ha sido bastante porque tenemos tanta dificultad. Entonces, como le venía diciendo, cuando no tenemos el conocimiento de quién es Dios y la soberanía que Él tiene sobre nosotros, sobre nuestras vidas, esto ha llevado a mucha gente, ha llevado a mucho pueblo de Dios, a creer que son los dueños y amos, que son los señores de lo que poseen, de lo que un día por gracia Dios le otorgó, Dios le entregó. Cuando la Sagrada Escritura nos dice que aún nosotros le pertenecemos al Creador y Señor de todo. Eso lo podemos conseguir nosotros en Primera de Juan 5:19, donde dice que nosotros mismos pertenecemos a Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, le pertenece a Dios. Y hay muchos que se adueñan de las cosas de Dios, que lo toman como una posesión propia, donde ellos son los dueños y amos, los que mandan, los que... La Biblia nos enseña a nosotros de que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Y es la problemática que hoy se viene dando en diferentes lugares, en diferentes siervos y siervas de Dios, que se creen los dueños de la obra y no dejan que Dios sea quien ministre, no dejan que Dios sea quien guíe a través de su Espíritu Santo qué debemos hacer. Porque yo conozco pues personalmente a muchos ministros de Dios, hombres y mujeres de Dios, que es lo que ellos digan, aun cuando ellos dicen que Dios es el que gobierna sus vidas y lo que tienen, eso es pura mentira. Que hay iglesias donde toman al Espíritu Santo y lo dejan sentado y no quieren que hagan la obra. Yo estuve en una congregación donde cuando las personas van a danzar o se dejan tomar del Espíritu Santo, comienzan y la sujetan y la sientan para que Dios no haga la obra que debe de hacer. Allí hay una forma de señorío, que se están señoreando de las cosas de Dios, que se están allí adueñando de lo que Dios por la gracia nos ha otorgado, nos ha dado. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Ahora, Dios es soberano de las cosas materiales, espirituales e inmateriales. O sea que Dios es soberano en todo lo que podemos ver. ¿Qué es lo material? Todo lo que podemos ver y tocar. Dios es soberano en todo eso. ¿Qué es lo inmaterial? Lo inmaterial es aquello que no se puede corromper. Lo espiritual es aquello que está en otro lugar, en otro nivel, en otro alcance. Lo espiritual, que es algo que no podemos ver, pero podemos sentir y nos podemos dejar tocar de lo espiritual. Lo inmaterial es lo que no se puede corromper, es lo que no se puede tocar. Y Dios es soberano sobre ambas cosas. ¿Lo están entendiendo? Ahora, Dios coloca al hombre como administrador, como mayordomo, para que respondiera con fidelidad e integridad al tiempo de dar cuenta. Cada uno de nosotros, cuando Dios nos llama para darnos la mayordomía, para que nosotros administremos, nos llama para que lo hagamos con integridad y con una gran responsabilidad para el día que tengamos que entregarle cuenta de lo que Dios nos ha dado. ¿Qué Dios nos ha dado? Ministerio, dones, talento. Y a veces nosotros deseamos y no hacemos bien con todo esto que Dios nos ha dado. Ahora, los ministerios y los dones
son para que cada hermano o hermana a quien se les fue entregado los ejerzan como fieles mayordomos. Eso es una de las características que debemos tener presente. Dios le entrega dones, ministerios, talentos a cada uno de nosotros para que fielmente nosotros podamos ejercer la mayordomía de ellos. Acuérdense que la Biblia dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Los ministerios son dados por nuestro Señor Jesucristo. Escúcheme muy bien, los ministerios son dados por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los dones son también entregados por el Espíritu Santo, los dones espirituales que conocemos en la Biblia, en Primera de Corintios, capítulo 12, son entregados por el Espíritu Santo. ¿Y quién opera a través de todo eso? Dice que Dios, o sea, Dios. Ahora, se entrega o Dios se encarga de las operaciones de cada uno de estos dones, de estos ministerios, de estos talentos. Vamos a buscar en Primera de Corintios, en el capítulo 12. Primera epístola universal del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12. Dice, dones espirituales. Vamos a leer del verso 4 al verso 6, esos 3 versos. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Me está entendiendo por qué yo le dije que los ministerios son dados por nuestro Señor Jesucristo? Porque dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, Dios, Señor Jesucristo, entrega los ministerios. El Espíritu Santo entrega los dones. Y la diversidad de operaciones se mueve Dios, que hace todas las cosas. Ahora bien, hay otros dones que son dones de gracia. También hay que conocer esto para poder saber administrar esto. Los dones de gracia. Estos dones son naturales porque nacemos con ellos. ¿Y los repartió quién? El mismo Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo así, hermanos? Si el Espíritu, tú acabas de decir que el Espíritu Santo reparte los dones. Le dije los dones espirituales. Ahora, los dones naturales o de gracia es Jesucristo. Acuérdense que en el Salmo dice que la gracia se derramó sobre Cristo. Él es el dador de esos dones de la gracia. Ahora, ¿cómo yo le voy a afirmar esto? ¿Y cómo le voy a demostrar que sí es nuestro Señor Jesucristo? Libro o carta del apóstol Pablo a los Efesios 4:8. 4:8 de Efesios. Dice así, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, esos dones de gracia o naturales que más adelante les voy a estar hablando de ellos si nos da el tiempo, porque voy rápidamente, porque todos tenemos ocupaciones. Ahora, un interrogante, una pregunta: ¿cuáles son los dones y los ministerios y cómo diferenciarlos? Esto lo conocemos todos los ministros de Dios, porque para poder conocer esto tenemos que pasar también por la mano de un pastor. Yo pasé por la mano de un pastor, la enseñanza de un pastor,
y todos nosotros que estamos ejerciendo un ministerio hemos podido pasar por las manos de un pastor, así como Pablo por los pies de Gamaliel, así nosotros también por los pies de nuestros pastores pasamos por allí. Y el primero, escúcheme muy bien, los primeros que se dan cuenta o Dios les revela cuál es tu sitio o cuál es tu lugar o cuál es tu don o tu ministerio principal, es al pastor. Es al pastor. El pastor es el primero que va a probar ese ministerio, que le va a dar la aprobación, porque Dios lo puso al frente. Y yo le voy a decir algo hoy a mis hermanos: si un ministro, si un pastor, Dios lo coloca al frente, él tiene la visión, Dios le da la visión. ¿Para qué? Para poder mirar todas estas cosas, para saber qué hermano se desarrolla mejor como evangelista, qué hermano se desarrolla mejor como profeta, qué hermano se desarrolla mejor como maestro o como pastor. Esto es un ojo clínico que Dios le da a sus ministros que están al frente. Ahora, si viene un profeta de Dios y me profetiza algo, en la iglesia me saca del montón, mi pastor, él sabe si esto es cierto o no es cierto, si es de Dios o no es de Dios la profecía. ¿Por qué? Porque ya él ha estado en intimidad con Dios, orando por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros. Nuestro pastor está orándole: Señor, mira Jorge Arroyo, por favor, háblame de Jorge Arroyo. ¿Dónde coloco al hermano Jorge Arroyo? ¿Quién es? Y esa es una de las preguntas que los pastores a diario en sus oraciones se están preguntando acerca de cada uno de nosotros. Ahora, el pastor, para predicar, para llevar un mensaje, el pastor sufre. ¿Por qué sufre? Porque el pastor pasa de pronto toda la noche en vela, orándole y diciendo: Señor, ¿qué le llevo al pueblo? ¿Cuál es la necesidad que tienen? Dime, Señor. Y yo no entiendo por qué. Hay muchos hermanos que cuando un pastor, un ministro predica, dice: oye, pero ven acá, me tiró fue toda la prédica a mí. No me voy a salir del tema. Todo eso fue para mí. Ah, claro, como ya le dijeron de mi problema. Oye, ven acá. Siéntete bienaventurado cuando toda la prédica te cayó, porque el pastor pasó toda la noche orando para llevar ese mensaje y solamente para hablarte a ti. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, vamos a hablar de los 5 ministerios. Vimos cuáles son los dones y los ministerios y cómo diferenciamos. Los ministerios son 5. La carta del apóstol Pablo a los Efesios 4:11, Efesios 4:11, nos está hablando de él. Efesios 4:11 dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son 5 ministerios. Primer ministerio tocante, o que se toca aquí, o que se habla aquí, es el apostolado. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es un enviado. Un apóstol es un embajador. En la época cuando Alejandro Magno llega en el año 330 a Asia, se utiliza por primera vez esta palabra, apóstol, para enviar a un embajador para que fuera delante de Alejandro, para que hablara a los reyes de Asia, a los reyes allá en el Medio Oriente. Y este llevaba la misión porque tenía unas cualidades. Tenía, digamos,
un engranaje perfecto para ser el enviado a esa nación. Una de las capacidades o cualidades que debe de tener un embajador es el idioma. Debe conocer el idioma, debe de conocer la lengua de ese pueblo. Debe de estar un poco familiarizado con la cultura de ese pueblo. Esto es lo que definía en esa época un apóstol o un enviado, un embajador, que tenía que estar familiarizado con la lengua y la cultura del pueblo donde se iba a enviar. Ahora, ¿cuál era uno de también las características fijas de un apóstol o de un embajador en esa época? Era que sabía que lo enviaban, pero no sabía si lo regresaban, porque la mayoría de apóstoles o la mayoría de embajadores en la época de los reyes, en la época que fue antes de nosotros, que se hablaba acerca de todo esto, que habían reyes, que habían gobernantes, que habían rey de reyes, era que el embajador lo enviaban y posiblemente le podían enviar en una caja a la cabeza. Si no les agradaba al otro rey al cual tú le enviabas, te lo devolvía o le empalaban la cabeza en su frontera, como diciendo, no queremos nada con usted. Quienes colocan empeño a la situación, a la circunstancia, a los peligros latentes, es el apóstol. Ahora, es un tema que yo no me gusta tocarlo porque esto quiere susceptibilidades, porque dentro de todos los estudios que he podido hacer yo de la historia de la iglesia y de la historia de la humanidad, de las filosofías antiguas y la filosofía medieval y aún la moderna o la contemporánea, no he encontrado hasta ahora, escúcheme muy bien, no he encontrado hasta ahora que en el siglo II hacia acá esta característica o este nombre como apóstol. Si miramos en el siglo I, Timoteo, que era hijo del apóstol Pablo, hijo espiritual, para que vaya a entender, para que no vaya a decir el hermano Jorge dijo que el apóstol Pablo era el papá de Timoteo, pero no lo miran como lo estoy diciendo. Por ejemplo, los hijos deberían o deben heredar del padre lo que él ha cosechado. Pero Timoteo no fue apóstol. Y si miramos, Filemón tampoco fue apóstol. Tito tampoco. Si miramos también Juan, sus hijos espirituales no fueron apóstoles. El pastor de Hermas no fue apóstol. No fue apóstol Policarpo de Esmirna. No fue apóstol San Ireneo de León. No fue apóstol San Ignacio de Antioquía. No fue apóstol Justino Mártir. No fueron apóstol ninguno de ellos. Y hoy día, en el siglo XX al siglo XXI, reaparece nuevamente la figura de apóstol, donde todo el mundo quiere que lo llamen apóstol y mujeres y apóstolas. Ya eso se va más así como régimen madurista, maduros y maduras, verdes y verdes, apóstoles y apóstolas. Ha reaparecido la figura de apóstol, pero dentro de lo que he estudiado en la Biblia, me dice el apóstol Pablo a mí, a través de la Sagrada Escritura,
luego como abortijo, al último entré yo como abortijo, no mereciendo nada. O sea, está diciendo, entré yo, porque una de las características para ser apóstol era que tenían que conocer a Jesús, número uno, tenían que haber caminado con Jesús, tenían que haber sido discipulados por el mismo Jesús. El apóstol Pablo no fue discipulado directamente por el mismo Jesús como los demás apóstoles. Ahora, esta era una de las características propias de un apóstol, número uno. Número dos, otra de las características de un apóstol era que tenía que tener esos 5 ministerios. Debía ser profeta, debía ser evangelista, debía ser pastor y debía ser maestro. Esas son las características de un apóstol. ¿Por qué razón? Porque la característica principal era haber sido instruido directamente por el mismo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo debió ser el que estaría dando durante esos 3 años todas las instrucciones del reino de Dios en la tierra. Pero vemos hoy, los apóstoles de hoy no han sido instruidos por Jesús, número uno. Número dos, no le conozco 5 ministerios y se hacen llamar apóstoles. Yo por eso a veces me dicen, apóstol Jorge, yo no me llames apóstol, dime solamente hermano Jorge. Porque a veces me gusta que me digan pastor, sino soy feliz cuando me dicen hermano Jorge. Porque no hay algo más especial en el cristiano que es la humildad. Yo creo que cuando buscamos títulos y reconocimiento de los hombres, ya ahí no hay humildad. El mayordomo de Dios debe de ser humilde. Si tú miras, este mayordomo que Abraham juramentó, la humildad lo lleva ¿a qué? A humillarse, a arrodillarse delante de su amo. Número 2, lo lleva a tomar el muslo de su amo por mandato o condición del mismo amo, y valga la redundancia. Número 3, un mayordomo primordialmente debe de ser obediente. ¿Y dónde comienza la obediencia? La obediencia comienza en nuestra casa. ¿Y cuál es nuestra casa? Nuestra casa es aquella en la cual hemos sido instruidos, hemos sido criados, nos han dado la leche materna y luego nos han dado el alimento sólido. Esa es nuestra casa. ¿Quiénes son los que nos han criado a nosotros? Nuestros pastores. Nuestros pastores. Para que usted entienda, entonces, humildad, obediencia, son los más principales en un mayordomo. A veces queremos administrar las cosas de Dios, pero, perdonen la expresión, pero lo hacemos como a nosotros nos da la gana. No como Dios dice, sino como creemos nosotros. Imponemos nuestra voluntad como mayordomo. Ciertamente, como mayordomo, yo tengo unos derechos, pero también tengo unos deberes. Más grandes son los deberes que el derecho. Y a veces nos creemos con derechos de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo cuando nosotros queremos reconocimiento de los hombres. Buscamos títulos. Algo que a mí casi no me gusta hablar ni decir es que si yo estudié esto, estudié todo, si estudié, eso a mí no me gusta. A veces no
muchas personas me han pedido, deme una hoja de vida con todos esos títulos. No, hermano, no. Si a mí me van a aceptar, me aceptan sin título, porque cuando yo llegué a los caminos del Señor, yo no tenía ninguna clase. Y quien da la certificación o la mejor credencial es el mismo Dios a través de su Espíritu Santo, donde quiera que usted vaya. Ese es el que da la aprobación certera, la mejor credencial, la mejor aprobación la da Dios a través de su Espíritu Santo, quien dice quién eres tú donde quiera que vaya, sin necesidad de mostrar títulos ni mostrar credenciales. Amén, a su nombre vamos a dar gloria. Vive Cristo para siempre. Hay también espacio para que los hermanos puedan hacer preguntas. Ahora, ya les dije las características de un apóstol. Ahora, ¿cuál es o por cuál razón, cuál es la razón que un gobierno designa a un embajador? O sea, en este caso un apóstol, cuando es designado un apóstol, un embajador, es para mostrar y dar a conocer el país, dar a conocer nuestra cultura. Cuando dicen va un embajador para Washington, va un embajador para China, ¿cuál es el trabajo que tiene ese embajador? Demostrar nuestra cultura, para que nuestra cultura también llegue a aquellos países, demostrar también nuestra economía, demostrar también nuestra naturaleza, demostrar nuestra fauna, demostrar también nuestra flora, las riquezas que hay en nuestro país. Eso es un embajador. Entonces, ¿qué es un apóstol? Un apóstol es aquel que va a representar en representación del gobierno de Dios para mostrar qué, para mostrarle a los pueblos la grandeza de Dios, para mostrarle a los pueblos las riquezas de Dios, para mostrarle a los pueblos las bondades de Dios, las virtudes de Dios. Esto es lo que es un apóstol. Que lamentablemente muchos quieran llamarse apóstoles hoy en día y no quieren ni siquiera subir a la Sierra del Perijá, a la Sierra Nevada de Santa Marta, no quieren ir donde hay mosquitos, no quieren ir a Haití, no quieren ir al Chocó, porque hay muchos mosquitos, porque hay calor, porque no hay fluido eléctrico, y son apóstoles. Yo creo que más bien son apóstoles de vuelo charter. No van donde no hay ofrenda, no van a iglesias pequeñas. ¿Cuántos miembros tiene la iglesia? No, mi iglesia donde yo presido, por misericordia de Dios, tiene 15, 20 miembros. Pastor, estoy ocupado para esa fecha. Esos son los apóstoles que yo conozco. No se sientan a mostrar las virtudes del reino de Dios. Este es el primer misterio que nos muestra la Biblia, que no está obsoleto, pero que ya para mí, en lo que he visto, no ha sido anunciado después del siglo I otro apóstol, sino ahora en el siglo XX y en el siglo XXI, que está donde Dios ha llamado esa cantidad de apóstol por aquí, apóstol por allá. Así que tengamos mucho cuidado con eso, hermanos. Cuando queremos títulos, desechamos al dueño de los títulos. Ahora, profeta. El profeta. ¿Qué es un profeta? Un profeta es un ente. En el libro de los Proverbios dice que cuando no hay profecía, el pueblo se desenfrena. O sea que el profeta siempre está para poner freno cuando nosotros queremos salirnos, como dicen en mi tierra, del cascarón, o cuando queremos hacer las cosas que nos parece a nosotros bien y hacer cosas malas. Ahí está el profeta para siempre estar. Por eso es que el profeta no es bien visto. Los profetas de hoy son bien vistos porque los profetas de Dios profetizan
cosas que Dios no les dijo. ¿Y cuáles son las cosas que Dios no les dijo? Cosas que te traen bienestar a tu vida, aparentemente, entre comillas. Esos profetas son bien vistos y los invitan a otra parte, que donde quiera que van profetizando prosperidad, van profetizando amor, van profetizando paz, van profetizando fe, van profetizando carro, casa, beca. O sea, wow, ese sí es un profeta de Dios. Pero resulta que el profeta de Dios, cuando es mayordomo de Dios, verdadero mayordomo, él pone el dedo en la llaga. Y a nadie le gusta que le pongan el dedo en la llaga. Y para eso es que está el profeta. El profeta está para que se enderecen las cosas. ¿O tú crees que por qué crees que Juan el Bautista, el profeta Isaías, profetizó diciendo: voz que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor? O sea, él colocaba el dedo en la llaga. Generación de víboras, que nos enseñó a huir de la vida, de la venida venidera. Y Cristo dijo: no se levantará otro varón, otro profeta como este, ni se ha levantado. O sea, no era bien visto, porque el profeta de Dios no es bien visto. Nadie lo quiere invitar. ¿Saben cuándo lo invitan? Cuando tienen problemas en la iglesia, para que el profeta vaya a resolverle la situación. De lo contrario, no lo invitan porque no es bien llegado. Este es un ministerio bastante sufrido. El profeta no lo quiere nadie. Solamente lo buscan cuando quieren un beneficio propio. Cuando tienen problemas en las congregaciones, quieren que el profeta vaya y saque el pecado que hay, o saque el que está haciendo daño, saque al divisor, al que está dividiendo la iglesia, saque. Ahí sí el profeta es bienvenido. Pero de lo contrario, nadie lo invita porque le tienen miedo, le tienen temor al profeta. Pero cuando el profeta es de esos que les gusta, mejor dicho, tirarse un chapazo y profetizarle a todo mundo que está bien, que está elegante, que Dios va a hacer grandes cosas, ese sí, tráiganmelo todos los días y le aparto una ofrenda bien grande. Pero el profeta que habla la verdad de Dios, lo desechamos y a veces ni ofrenda le damos. Nos volvemos ruines con los profetas que verdaderamente son de Dios. Ahora, como profeta, también debo saber conducir. Como profeta, yo debo, escúcheme muy bien, saber escuchar la voz de Dios y con prudencia comunicarlo. Porque es que a veces también hay muchos que abusan de los ministerios que Dios les ha dado. A veces lo cogen para avergonzar. Solamente Dios avergüenza cuando Dios ha hablado 1, 2, 3, 4 veces y el hombre no ha entendido. Ahí es cuando Dios. Entonces, como profeta debemos saber cómo vamos a manejar ese ministerio, no emocionarnos, porque wow, hay muchos que se emocionan y comienzan a profetizar lo que Dios le dijo y lo que Dios no le ha dicho, porque ya se creen dueños ya de ese ministerio que Dios les ha dado. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Ahora, evangelista, esto va rápido porque el tiempo se ha cortado, no alcanza uno a... Evangelista es un proclamador. Eso es lo que es un evangelista, un proclamador. ¿Cuáles son las características de un evangelista? La característica principal de un evangelista es que cuando él tira el mensaje, sean 2, 3, 4 palabras, como dice uno acá en la costa, 4 palabras, yuca, ñame y plátano como un sancocho. Y aunque no sea el mejor predicador del mundo, el que tiene buena expresión, el que tiene una verborlocuencia o un bagaje de predicamento, se conoce cuando hace el llamado, cuando tira las 3, 4 palabras, todas machacadas, perdón la palabra, y hace el llamado, ahí se ve el respaldo de Dios. Bien, no son los dones. Donde sanidad, no son los dones los que definen al evangelista. El evangelista lo define
es cuando lanza la palabra, cuando él está predicando, ¿qué hace? ¿Cuál es su función? Entrar en el corazón del inconverso. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo así que entrar en el corazón? Sí, la palabra de Dios, el evangelista entra a través, porque en ese momento el evangelista está viviendo la situación del que está ya sin Cristo. Y por eso es que él lanza el mensaje para meterse en el corazón y luego escudriñar el corazón. Yo soy fruto de una predicación de un evangelista que se metió en mi corazón y comencé yo a llorar cuando él hablaba, porque estaba dentro de mí, todo me lo estaba diciendo a mí. Ese es el evangelista. Yo no había visto un milagro en él, yo no había visto ninguna sanidad, nada, solamente escuché y se metió dentro. El evangelista se mete dentro, escudriña el corazón y comienza a trabajar ahí, en lo más intrínseco de tu ser. Ese es el evangelista, con esa palabra que Dios le da sazonada, y el Espíritu Santo comienza a convencer a través de la palabra que el evangelista. Esa es la característica principal que hoy se les ha olvidado a muchos. Muchos creen que el evangelista es porque tiene dones de sanidad, de fe, de milagro. No, señor. El evangelista es por eso, porque se pone allí para trozar o mochar o cortar o darle hacha al árbol hasta que lo tumba. El evangelista es cual gran pescador que sale a la faena en el día y también sale en la noche y tira su red. Vienen los peces, trae los peces, y luego del evangelista viene el pastor, que es el que se encarga, escúchame muy bien, de escamar, de quitarle la escama al pescado y de rajarle para sacarle las tripas y quitarle la galla. Eso lo hace el pastor y el maestro, para que ustedes vayan sabiendo un poco más. Ahora, muchos me han preguntado, hermano, un evangelista y el ministerio de misionero, ¿dónde está? Eso me han hecho mucho esa pregunta. Y ministerio de misionero en la Biblia no aparece. Ministerio de misionero no aparece. Para que ustedes vayan sabiendo. Más bien, el evangelista como ministerio es enviado también a predicar como un misionero. Un pastor puede ser un pastor misionero, no porque el misionero es un ministerio, no, sino que un ministro puede ser un misionero. Un ministro de Dios puede ser un misionero. Como hay pastores que Dios lo ha llamado nada más, pero hay pastores que son misioneros. Y este misionero sale. ¿Y qué hace el misionero? Hace la obra de evangelista, porque para que vengan las almas a Cristo, yo tengo que hacer la obra de evangelista. Como pastor, debo de hacer obra de evangelista. Y el evangelista tiene que seguir su obra de evangelización. Evangeliza a través de una plataforma, evangeliza casa por casa, pero la intención del evangelista siempre es traer las almas a los pies de Cristo. La intención del evangelista no es otra, sino de que el inconverso llegue a los pies de Cristo. Y hoy hay muchos evangelistas que están predicándoles a la iglesia. Yo invito a un evangelista porque tengo un culto evangelístico y resulta que sale predicándole a la iglesia y el poco de almas nuevas allí no le predica. Para mí no es evangelista, no, porque la visión del evangelista es traer al que no conoce a Cristo a los pies de Cristo. No coger y evangelizar a la iglesia, porque la iglesia ya tiene quien la evangelice. La iglesia como tal tiene quien la pastoree. Un pastor, un maestro que está allí pendiente para hacer la obra de Dios como Dios se la ha mandado. Cada quien, dice la Biblia, que debe ministrar conforme al don por el cual se le fue dado. Vive Cristo para siempre. Pastor y maestro. Es muy diferente cada ministerio.
De hecho, hay una conferencia que yo he dado que se llama El perfil del maestro. Allí se explica todo sobre el perfil del maestro. Ya nosotros conocemos el perfil del pastor. Ahora, ya el tiempo se nos está acabando. Entonces, se nos está acabando el tiempo de la prédica de las 7. El tiempo a nosotros no se acaba ni cuando nos vayamos de esta tierra. Ahora, los dones espirituales son 9. Y se subdividen en 3 grupos. Número 1, dones de revelación. Eso está en Primera de Corintios capítulo 12. El verso 7 en adelante, ahí puede usted. Tenemos el primer grupo que se llama dones de revelación. ¿Cuáles son esos dones de revelación? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Wow, qué bueno que un pastor, que un profeta, que un evangelista, que un maestro fuera poseedor de todos los dones espirituales. Don de revelación, que es la palabra de ciencia. Es la palabra de ciencia. Ciencia significa conocimiento. Ciencia es conocer, saber qué hay detrás de cualquier persona o de cualquier acto o hecho. Eso es lo que es ciencia. Revela la condición del hombre. Es casi parecido como de profecía, pero no es profecía, para que ustedes sepan. Es conocer. La ciencia, para los que yo conozco que tienen el don de ciencia, es como si Dios les colocara unos ojos como los de Superman. Para mí, los que tienen don de ciencia son unos superhombres. ¿Por qué? Son unos supermen, estos hombres y estas mujeres, porque pueden ver como con visión de rayos láser a través de la humanidad de alguien. Esto es lo que significa tener ciencia, tener conocimiento. Ahí me decía una hermana, es que yo miro, y cuando miro la persona, yo veo todo su aparato digestivo y veo dónde está la afectación, y Dios me dice, estás allí afectado. La pastora María Teresa también me dice, yo a veces me asusto porque veo la silueta de la persona y veo todo su aparato digestivo y veo también todo su cráneo por dentro, y Dios me dice, en tal parte está la afectación. Eso se llama ciencia, conocer, como una radiografía, como un ecógrafo, algo parecido. Entonces, tenemos la ciencia, tenemos palabras de sabiduría, palabras de sabiduría. Ahora, todo esto como mayordomo, nosotros debemos ser buenos administradores. Tenemos discernimiento de espíritu, eso va en el primer grupo, que son los dones de revelación. Me hubiese gustado poder transmitirle todo lo de esta conferencia de los dones y ministerios, cuál es la cualidad y las características de cada uno, pero como les decimos, todos tenemos compromiso ahora después de siempre. Ahora, en el segundo grupo están los dones de inspiración, que es el don de lengua, interpretación de lengua y de profecía. ¿Por qué de inspiración? Porque el que habla en lengua es un choque o una conversación inspirada entre mi espíritu y el Espíritu Santo de Dios. Eso es una conexión ahí. Eso se llama inspiración. Estoy inspirado. Y cuando estoy inspirado con Dios, hablo solamente con Dios, porque la inspiración va y viene. Yo hablo, Él me habla. Yo hablo, Él me habla a través del Espíritu. Eso es lengua. Y también cuando yo me inspiro, yo puedo interpretar la lengua que se está hablando por el mismo Espíritu. Y la profecía también es de inspiración. Va inspirado en Dios. Todo depende de la inspiración con el Espíritu Santo que te lleva a Dios y Dios a ti. Eso es como un rema que sube y baja, como la escalera que Jacob veía. Ángeles que bajaban y ángeles que subían. Así es la inspiración. Cuando tú estás inspirado, Dios te da todas estas clases de revelación para interpretar la lengua, de lo oculto salga a la luz con profecía, y de saber de que me estoy edificando. Me estoy edificando porque estoy inspirado. La inspiración me ayuda a edificarme. Para que ustedes
sepan, y el que tenga estos dones de inspiración sabe que tiene que edificarse y también edificar a los demás. ¿Y cómo edifico a los demás? Con interpretación de lengua y con profecía. Me edifico yo y edifico a los demás. Ahora, en el tercer grupo tenemos los dones de poder. ¿Cuáles son esos dones de poder? Don de sanidad, don de hacer milagros y el don de fe. Ahora, don de sanidad. Cualquier sanidad se habla o se dice de aquellas enfermedades que son curables. Ahora, don de hacer milagros. ¿Qué es un milagro? Es algo que es sobrenatural, algo que la naturaleza misma se revela en contra de algo. Por ejemplo, el milagro de abrir las aguas del Mar Rojo, del río Jordán, eso es un milagro porque se actuó en la naturaleza yendo en contra de la misma naturaleza, las aguas separadas. Eso es un fenómeno terrible. Por eso se llama fenómenos naturales. No, perdón, naturales no, porque lo natural es lo que anda. Entonces, eso es un milagro. Cuando ocurre algo que puede trastornar la misma naturaleza. En este caso, cuando hay una enfermedad como el cáncer, el SIDA incurable, que ya la naturaleza misma dice no, entonces es cuando se mueve el poder del milagro, de ese don. Y el don de fe, que es uno de los más poderosos, que puede obrar milagros, puede obrar sanidad, puede modificar, aleluya, las cosas que no son, las puedes convertir como si fuera, porque Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le diría a esa montaña, muévete, y será movida. Entonces, pero para todo esto hay una forma de administrarlo, que es la forma a la cual ya no alcanzo a decirle para administrar cada cosa, para que no haya ni un mal uso, porque las cosas se dañan. Miren lo que le voy a decir para terminar: por el uso, por el desuso y el abuso se dañan las cosas. Cuando yo le doy un buen uso, las cosas ya por su desgaste natural va a ir, pero en el caso de los dones y ministerios no se dañan. Se dañan solamente por dos cosas: por el abuso y por el desuso, cuando no lo usa, cuando lo entierra, cuando no lo tiene allí. Pues ahora vienen los dones de gracia. Estos dones son naturales porque hacemos con ellos, nacemos con ellos y los repartió nuestro Señor Jesucristo, que es profecía, enseñanza, exhortación, repartir con liberalidad, presidir, hacer misericordia. Estos son dones. Ahora, ¿para qué Dios ha dado los dones y ministerios? Para perfeccionar a los creyentes. Les debo la cita, las tengo aquí, pero ya es muy tarde. Efesios 4:12. Para la edificación de la iglesia, 1 Corintios 14:26. Para que en todo sea glorificado Dios, 1 Pedro 4:10. ¿Cómo debemos usar los dones del Espíritu? Número 1, con una preparación adecuada y esperada, 2 Timoteo 2:15. 2, sirviendo al Señor con diligencia, Romanos 12:1. 3, cumpliendo el ministerio con humildad, Hechos 20:19. 4, no imponiendo las manos a la ligera. Bueno, mis hermanos, la verdad es que para poder hablar de la mayordomía, de los dones, de los ministerios, cómo la vamos a administrar cada uno, esto, como le dije a mi hermano Joseph, eso demora uno aproximadamente 8 horas. 4 horas en la mañana, 4 horas en la tarde, o 5 en la mañana y 3 en la tarde, porque es muy importante que muchos sepan cómo usarlos sin hacerle daño a nadie y sin nosotros dañarnos nosotros tampoco, ni dejar de usarlo. O sea, es algo muy importante. Y cuáles son las cualidades que nosotros tenemos que tener, las responsabilidades como mayordomo.
Un mayordomo, le dije, es el que ministra los bienes. En nosotros también conocemos un buen mayordomo como fue José en Egipto. Él es uno de los mejores mayordomos que estamos conociendo en la Biblia. La Biblia nos habla de los mayordomos, del mayordomo infiel y de los mayordomos infieles. Entonces, mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes y bendiga la vida de todos sus familiares, de su grey, a los pastores, ministros del Señor. Paz y misericordia sobre ustedes. Bendigo sus vidas, bendigo su congregación, a todos los hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Dios les bendiga y Dios les guarde.